Bueno, vamos a comenzar esta clase sobre fluidos. ¿De dónde lo sacaste todo esto de la Ahí génesis? vamos, ahí sí, ahí vamos con toda la información. Bueno, les comparto en principio la portada, que fue la invitación, ¿no? Con la que empezamos. Que seguramente vieron en Instagram. Y bueno, vamos a empezar a transitar este tema de los fluidos, ¿no? Que es un concepto muy importante, porque estamos acostumbrados a todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos ver, todo lo que impresiona nuestros sentidos, ¿no? Y esta es una invitación a una mirada desde algo que pareciera que no existe porque no impresiona del todo nuestros sentidos. Pero bueno, vamos a darle una mirada a todo esto, ¿no? Vamos a hablar del fluido cósmico universal, basado justamente, como preguntabas Marilena, en la Génesis, el libro de Alan, en realidad de los espíritus, pero codificado por Allan Kardec. ¿Qué es este fluido? ¿En qué consiste? Es una parte consustancial de todas las formas y seres materiales y espirituales que existen en el universo. O sea, es la base, es el principio activo, es el origen de todo. Hay un fluido universal que es el principio de todo, ¿no? Pareciera mentira que vemos, no sé, esta computadora, nuestro cuerpo, las cosas, cómo puede ser que todo parta de una sola cosa. Bueno, es así. Todos los fluidos derivan de esta fuente única creada por la divinidad y que denominamos materia cósmica primitiva o fluido cósmico universal. Este fluido es el elemento primordial para la formación de la materia tal y como la conocemos, bajo distintas formas. Volvemos a esto, ¿no? Todo lo que nos rodea tiene su principio en este fluido cósmico universal, tiene su origen. Está este fluido primigenio, que es lo que da génesis justamente a todo lo que vemos, inclusive a nosotros mismos. Ahora vamos a que sus transformaciones y modificaciones constituyen la innumerable variedad de los cuerpos de la naturaleza. Sabemos que hay átomos, que hay moléculas, que hay elementos, la tabla periódica. Bueno, todo eso nace de este fluido cósmico universal. ¿Qué pasa? Se diversifica y además adquiere estados particulares. Entonces el oxígeno, el hidrógeno, sí son distintos, pero ¿a qué obedecen? A transformaciones, a modificaciones, a estados que le dan la particularidad de ser hidrógeno, de ser agua, de ser oxígeno. O sea, este fluido se transforma, eso es lo que sabemos, que se transforma y se modifica. Y forma una puerta, forma un cuerpo, forma el aire, forma el agua. Todo uno con miles, millones, trillones, infinitas modificaciones. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende? Sí. Bueno.
Este fluido está en la base de la constitución también de la materia invisible, que le da materialidad al mundo espiritual. O sea, acá la cosa se complica un poco, ¿no? Estamos hablando del mundo espiritual. Y estamos hablando de que hay materia invisible. A nuestros ojos. Exacto. Buena la aclaración. Materia invisible a nuestros ojos. Elementos que no pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Este fluido también está en la base de esa materia que es invisible a nuestros ojos, no percibida por nuestros sentidos, pero sí que le da materialidad al mundo espiritual. Nosotros sabemos que hay un mundo espiritual. Ah, ¿y hay materia en ese mundo espiritual? Sí. Y está constituida por este fluido cósmico universal, que nosotros no tenemos idea porque no podemos acceder. No podemos acceder a esa materia invisible, porque nuestros sentidos no están preparados para eso. Pero sí existe en el mundo espiritual una materia que justamente le da materialidad al mundo espiritual. Hay estados de este fluido cósmico universal. Uno es el estado de eterización o imponderabilidad, que es, digamos, el estado normal. El estado normal del fluido es este. ¿Qué quiere decir imponderabilidad? Bueno, que no se puede pesar en una balanza. No se puede ponderar, no es mensurable. Por ejemplo, la electricidad. Sí, bueno, acá hay formas de medir la electricidad en voltios, pero en realidad no se puede pesar, no se puede tener una idea. Se pueden medir los efectos, es una carga de tantos voltios, pero en sí no podemos medir. No podemos medir la cosa, sí los efectos. El otro estado de este fluido, que es nuestro generador de todo, es el de materialización o ponderabilidad. Este sí se puede pesar. Bueno, lo vemos en los objetos, en las cosas que consumimos, en lo que podemos tocar, en lo que se impresionan nuestros sentidos. De hecho, a lo mejor podemos hablar del aire, el aire se puede licuar y sí se puede pesar. Es esto que impresiona así nuestros sentidos, al contrario de lo que hablábamos, de la materia que no impresionaba nuestros sentidos, porque no podemos llegar a ella. Bueno, en este estado de ponderabilidad podemos llegar a ver, a sentir, a tocar. Entonces, haciendo un raconto, este fluido cósmico universal tiene dos estados. Uno, el del éter o imponderable, y el otro, el de materia o ponderable. Ahora bien, ¿es esto brusco? ¿Es así, blanco o negro? No, hay un punto intermedio. Ese punto intermedio es el punto en que se transforma una cosa en otra. Es, digamos, una transición que tiene muchos grados. Hay un término medio en esa gradación, no es que vamos de lo etérico a lo sólido sin escalas intermedias. Hay muchos estados entre ambos estados. Algunos los podemos percibir, otros no. El estado de materialización, del que hablábamos recién, que es uno de los estados del fluido, pertenece al mundo visible, al entorno de los fenómenos materiales, y son jurisdicción de la ciencia. La ciencia manipula las cosas, manipula la materia, hay un montón de descubrimientos científicos, tecnológicos, lo vemos todos los días,
Y esa expresión del fluido cósmico universal en la materialización es jurisdicción de la ciencia. El otro estado de eterización pertenece al mundo invisible para nuestros ojos, como bien dijo Analía. Y en ese estado de eterización vemos los fenómenos espirituales o psíquicos que son competencia del espiritismo. ¿Por qué? Porque se refiere al mundo de los espíritus, que sabemos que los espíritus somos nosotros mismos, una vez hemos trascendido esta vida, dejado este cuerpo y vuelto a nuestra verdadera casa, que es el mundo espiritual. Como vimos antes, nada es brusco. La vida corporal y la vida espiritual tienen fenómenos simultáneos. De hecho, nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo material, proveniente de ese fluido cósmico espiritual. Somos espíritus, también provenientes de ese fluido cósmico universal, e interactuamos siendo espíritus y teniendo un cuerpo material. Entonces, estos fenómenos son simultáneos en nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos bien hasta ahora. Bueno. Estoy mirando el chat por si hay alguna, si tienen alguna pregunta pueden dejarla en el chat o algo que no entiendan y lo vemos. Bueno, vamos entonces a esto de que hablábamos, ¿no? La percepción humana. Nosotros sí podemos percibir los fenómenos psíquicos relacionados con la vida corporal. ¿Qué es esto? Podemos advertir nuestros pensamientos, que son un atributo de nuestra alma. Podemos pensar y podemos darnos cuenta que estoy pensando. Eso entonces quiere decir que yo lo puedo percibir. Eso es algo, un pensamiento es imponderable. Un pensamiento no lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir, lo puedo advertir. Lo advierto porque mi alma lo está produciendo. En relación a lo que no podemos percibir, son los fenómenos relacionados con la vida espiritual, como decíamos, inapreciables por los sentidos corporales. Además de esa materia que tiene el mundo espiritual, hay fenómenos que con nuestros sentidos no los podemos percibir. Sí, como hablábamos en la clase pasada, las personas que tienen esta facultad de sensopercepción, que es la mediumnidad, captan fenómenos espirituales. En estado de eterización, recuerdan que dijimos que el fluido cósmico tiene un estado de eterización y otro de materia. En el estado de eterización se diversifica en fluidos distintos, que tienen propiedades que producen fenómenos particulares en el mundo invisible. Traduzco. Cuando nosotros pasamos al estado de espíritu, también hay una materia que juega en ese mundo espiritual y también produce fenómenos particulares. O sea, si yo acá pongo la pava y pongo agua a hervir, estoy manipulando un fluido y estoy produciendo un efecto con ese fluido que será la ebullición. Los espíritus también utilizan la materia que existe en el mundo espiritual y también producen fenómenos. O sea, hay vida en el mundo espiritual, hay materia. Claro, eso, eso se llama idioplastía. Los espíritus pueden hacer, por ejemplo, materializaciones. ¿Qué es la materialización? ¿De dónde toman el elemento para materializar algo? Es esto, el fluido cósmico universal. Una vez que ya cumplió con su función, eso que se materializó, se disuelve y vuelve a su estado natural.
Bien. Por ejemplo, Analía, podríamos hablar de cuando los espíritus se materializaban, o sea, asumían su última encarnación y se Claro. mostraban. Ahí trabaja el periespíritu. Bien. ¿Mm? Porque nosotros, al tener el archivo de todas nuestras encarnaciones, el espíritu se presenta ante las personas que quiere presentarse con la forma que los pueden reconocer. Si no, no, porque imagínate que nosotros tenemos muchas encarnaciones. Ustedes a mí me conocen como Analía y saben cómo soy. Entonces, si yo me quiero presentar ante ustedes como espíritu, y no me voy a presentar como fui en otra encarnación, sino como Analía. ¿Y cómo hago? Es mi periespíritu que tiene esa capacidad. ¿Y de qué está formado mi periespíritu? Impregnado también Claro. de esa personalidad que fuiste. No, claro, porque en el periespíritu tenemos el archivo de todas nuestras encarnaciones. Es un disco rígido, como para que nos demos una Claro, y idea además, de todas bueno, las... no me quiero adelantar a periespíritu. ¿Cómo hace el listo. periespíritu para registrar y guardar todo? Listo, entonces espero. Iba a hacer una pregunta. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, y habrá ¿qué tal? que No, esperar como en las novelas, el próximo sigo atento. capítulo. Claro. Bueno, hasta acá, acá con el aporte, tiene un nombre eso, que es idioplastía, como dijo Analía. Es esa facilidad que tienen los espíritus de producir fenómenos en el mundo invisible. Eso, Sí, Marilena, ¿alguna duda? eso fue cuando, espera, que me oyen. Sí, te Sí. escucho. Bien. Perfectamente. Eso fue cuando Francisco Javier le presentó la manzana a Pilar. Claro, A la abuela exactamente. Ok. Sí. Bueno, eso fue una anécdota que muchos de nuestros oyentes después por ahí la podemos Desconocen, compartir. pero bueno, tuvimos la prueba. Bien, después por ahí, si quedan unos minutos, lo compartimos. Ese se llama un fenómeno de aporte, que también es una forma que tienen los espíritus. Lo vamos a poder hacer nosotros una vez que dejemos este cuerpo material e ingresemos en el mundo espiritual. También en este estado de eterización, esta materia para los espíritus tiene justamente apariencia de materia, los elabora, como no sé, nosotros hacemos una pizza que ponemos harina, levadura, agua, ellos mezclan estos fluidos que también están diversificados y los combinan como hacemos nosotros con las cosas, las combinamos, hacemos cosas con otras cosas. Para los espíritus esclarecidos, o sea, para los espíritus, bueno, ahí nos dice Verónica Alquimia, exacto. Para los espíritus esclarecidos, o sea, los que tienen, digamos, un conocimiento acabado del mundo espiritual, saben cómo es que se hace esto, saben de dónde viene todo y de dónde sale esta capacidad de combinar estos fluidos, o sea, conocen todo. Los espíritus inferiores son incapaces. ¿A qué nos referimos? Bueno, es como que por ahí nosotros a una persona que lamentablemente no haya accedido a estudios, le pidamos explicaciones de cómo es la electricidad, los estados de la materia, el agua, el punto triple del agua. Seguramente no va a saberlo porque justamente no tuvo esa capacidad, esa capacitación que, bueno, sí tienen los espíritus superiores.
nosotros vamos en camino a esa superioridad. Los elementos fluídicos del mundo espiritual están fuera del alcance de nuestros instrumentos de análisis y de la percepción de nuestros sentidos. Es lo que hablábamos antes un poco, ¿no? Yo no puedo ver, no puedo percibir, sí, a lo mejor en el terreno de lo imaginario me puedo dar una idea de cómo sería una materia, pero ya es algo que entra en un terreno de puramente imaginario. Y nuestros instrumentos de análisis también están imposibilitados de medir. Igualmente, la tecnología, los instrumentos cada vez se van haciendo más sensibles. Tenemos, por ejemplo, que se han medido las vibraciones de las plantas, se han podido sacar conclusiones, se han hecho experimentos, por eso también las plantas son seres vivos. Tienen un estado vibratorio diferencial del nuestro, lo que no significa que no sean seres vivos. Y la sofisticación de nuestros instrumentos está pudiendo hacer mediciones, darnos más certezas de cómo viven. Como decíamos antes, el estado natural del fluido universal es el etérico, y es de una pureza absoluta. Y bueno, nos podemos dar una idea cuando hablamos de espíritus perfectos, hacia lo que nosotros aspiramos. Entonces, espíritus perfectos están constituidos por este fluido universal de pureza absoluta. Y no nos los podemos imaginar. El punto opuesto es la transformación en materia tangible, o sea, lo que nosotros podemos tocar, lo que es lo grosero, lo denso, como es nuestro cuerpo humano. Como dijimos, entre estos extremos de pureza absoluta, no sé, como un burdo ejemplo es la harina blanca purísima, y la harina integral, que es lo primero que sale, ¿no? Después de muchos procesos, como nosotros, que pasamos por muchos procesos, muchas encarnaciones, nos vamos purificando. Y entre ambos extremos se producen transformaciones más cerca de la pureza o más cerca de lo denso. Estos fluidos que están más próximos a la materia, y por consiguiente son menos puros, constituyen lo que podemos denominar la atmósfera espiritual terrestre. ¿Hay una atmósfera espiritual en la Tierra? Sí. No solo está la atmósfera del aire que respiramos. Hay una atmósfera espiritual terrestre, de la que, como decía Analía, cuando nosotros encarnamos, vamos a tomar elementos de esa atmósfera para poder configurar nuestro periespíritu, que va a ser nuestra conexión entre el cuerpo y el espíritu. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? Ya saben que si quieren la pueden escribir en el chat. Si no, Adrián. Ninguna duda. Bien, seguimos adelante entonces. Este medio, donde también se encuentran varios grados de pureza, los espíritus encarnados y desencarnados de la Tierra extraen los elementos necesarios para su existencia. Es como decíamos, porque hay espíritus que están en esa órbita más próxima a la Tierra. Son espíritus, bueno, que tienen una naturaleza más densa, menos perfecta, entonces están más próximos a la atmósfera terrestre. Los espíritus superiores están en otros planos. Y como decíamos, uno de los productos más importantes de este fluido cósmico universal es el periespíritu. Por lo pronto, vamos a decir que así como
¿de dónde salió la palabra perispíritu? Es una mención muy rápida porque lo vamos a ver en una próxima clase. Así como las semillas están cubiertas por una capa que se llama perispermo, el espíritu, que es nuestra verdadera naturaleza, lo que realmente somos, está cubierto por el perispíritu. El perispíritu se define como esto, ¿no? Una condensación del fluido cósmico universal en torno de un foco de inteligencia. Acá tenemos el cuerpo, ¿no? Este que está acá. Cuerpo, perispíritu y espíritu. Esos son los tres componentes que tenemos. O sea, somos espíritus. Esto es lo que nosotros realmente somos. Somos esto que está acá. Somos espíritu. Esta es nuestra realidad. Por más que pensemos que nuestro cuerpo, nuestra identidad, nuestro DNI, el color de nuestros ojos, no somos eso. Vestimos ese cuerpo para interactuar aquí. Sería el éter. No sé bien a qué te referís, Verónica. Si querés... A ver, ahí. Sí, ahí te escucho, decime. A lo que recubre el cuerpo físico, esa parte sería el éter, la parte que vos estabas explicando. En realidad no es que recubre. Adelante, Analia. ¿Vuelve? No, explícale vos, por favor. No, por favor, adelante. No, dale, explícale vos, no, que yo estoy... Bueno, igual aportá porque esto lo hacemos entre todos. Nosotros somos espíritus, no es que... es una comparación como para poder darle el nombre de periespíritu. Nosotros somos espíritus, no recubrimos. Somos varios cuerpos que interactúan en el mismo plano, en simultáneo. Somos en simultáneo. Cubierto en el éter. O sea, todo eso... Claro, es un cuerpo, o sea, el espíritu es el éter, o sea, el cuerpo etéreo. Okay. Semimaterial, semietéreo es el perispíritu. No sé si ahí me explico. Sí, ahí cerré. Sí, está bien, era eso entonces. Y muy denso es el cuerpo, o sea, cuerpo superdenso. Perispíritu semimaterial. Y espíritu etérico. Claro, una cosita, el espíritu no está hecho del fluido cósmico universal, ¿eh? La energía. El espíritu es el principio inteligente de la creación, es otra cosa, ¿eh? Bueno. ¿Sí? Sí. Ok. Después tendremos que hablar más sobre ese tema, de lo que es el principio inteligente, el principio material. Claro. Bueno, pero hasta ahí vamos con el perispíritu. Bárbaro. Igual se va a ver mejor. Lo importante es que sepamos que nos constituyen estos tres elementos, que estamos constituidos por estos tres aspectos. Bueno, ahora vamos a la acción de los espíritus sobre estos fluidos. Dijimos que en el mundo espiritual había fluidos que también eran originarios de este fluido cósmico universal, ¿no? Entonces los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales. Pero ¿con qué lo hacen? Bueno, no como los hombres manipulan los gases o los elementos, sino con la ayuda del pensamiento y la voluntad. Para los espíritus, el pensamiento y la voluntad son lo que la mano para el hombre. O sea, si yo quiero construir, quiero plantar un árbol, bueno, voy al vivero, compro el árbol, lo agarro con mis manos, tomo una pala, abro un pozo y lo planto. Estoy haciendo todo con las manos. A diferencia, en el mundo espiritual, se construye con el pensamiento y la voluntad. Yo pienso en un árbol y aparece un árbol.
en el mundo espiritual. Yo pienso en una cosa y aparece esa cosa. Es unión de pensamiento y voluntad. Parece mágico, ¿no? Es como la lámpara de Aladino. Pide un deseo y se cumple. Bueno, acá es a través de la modificación de esos fluidos espirituales, los espíritus, mediante el pensamiento y la voluntad, construyen cosas, hacen cosas. El pensamiento del espíritu crea fluídicamente, o sea, manipulando ese fluido, los objetos que él estaba habituado a utilizar. Un avaro manipulará oro, un militar mostrará sus armas, su uniforme, un fumador su pipa, y esto depende del grado de adelanto de los espíritus. Una persona que desencarnó muy materializada, muy aferrada no sé, a su cuenta bancaria, va a vivir adentro del banco tratando de generar objetos que se parezcan a billetes, a cosas de oro. Una persona que ha estado en el campo y tratará de fabricarse una pala para como repetir esa vida que tenía en la tierra. Esto nos habla de una imperfección nuestra, de cuán aferrados estamos a las cosas, ¿no? Es un buen ejercicio pensarnos hoy, estando en donde estamos, pero ya sin cuerpo, y sin tener acceso a nuestras cosas. ¿Qué tanto nos duele no tenerla, no poder disponer de nuestro dinero en el banco, no poder disponer de nuestra ropa, de nuestras cosas? Es un ejercicio interesante, ¿no? Ponernos a ver, bueno, estoy acá, y si no tengo nada de esto, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Puedo prescindir de todo esto? Porque en realidad todo lo que nos rodea no es nada nuestro, por más que hayamos pagado por eso. Están a nuestro servicio, los usamos. Si bien para la sociedad pagamos por eso y lo tenemos que tener nosotros, pero en realidad no tenemos nada más que nosotros mismos, más que nuestro espíritu. Y vamos a las cualidades, ¿no? Buenas o malas, en realidad es a nuestro sentir, nuestra forma de ser, nuestras intenciones, nuestro crecimiento, que impregnan de buenas o malas energías las cosas. Está esto totalmente demostrado, que nosotros normalmente no vigilamos nuestros pensamientos, y hasta cuando estamos cocinando depende de cómo o tomamos o damos un vaso de agua, cómo estamos nosotros, nuestra vibración, nuestro estado de amor, de aceptación, nuestro estado de no juicio, todo influye porque nosotros somos vibración. Nuestros ojos no pueden ver, pero todo a nuestro alrededor es materia vibrante. ¿Eso qué quiere decir? Que en todo influimos y todo nos influye. Les ha pasado seguramente estar con una persona con la que se empezaron a sentir mal, o una situación, mala vibra o algo por el estilo. Nos influyen y somos influidos por estos estados, ¿no? Esta pureza o impureza de nuestros sentimientos. ¿Qué hacen los espíritus? Bueno, justamente Allan Kardec empezó a estudiar estos fenómenos del espiritismo cuando en un lugar en Norteamérica los espíritus empezaron a manifestarse por fenómenos físicos espontáneos. O sea, estamos hablando de espíritus que están haciendo cosas en la tierra, golpean cosas, transportan. Hace mucho tiempo una película Poltergeist, de fenómenos de movimientos, se prende el televisor, nadie sabe cómo. Estos espíritus que son de baja condición
Lo hacen para llamar la atención de las personas, para comunicarse con ellas, para asustarlas o para atormentarlas. Se ha visto en sepelios que se han movido cosas, porque claro, nos ponemos en lugar de nosotros, transponemos el mundo material, llegamos al mundo espiritual, vemos que toda nuestra gente está dolida, queremos decirle, miren, no me morí, estoy acá, pero bueno, no hay forma, porque únicamente a través de un medium presente que nos pudiera percibir. Esto igualmente no es lo mejor que podemos hacer. Son espíritus de baja vibración que lo hacen, bueno, por motivos que no son los mejores. Asimismo, lo cierto y verdad es que el mecanismo que permite la aparición del fenómeno es la acción de la voluntad del espíritu desencarnado sobre los fluidos y el periespíritu de los encarnados. O sea, a través del periespíritu de los encarnados, lo que llamamos médiums de efectos físicos, el espíritu usa su voluntad sobre los fluidos y produce estos efectos. Y continuando con el tema de cómo actúan, y especificado con detalle esta circunstancia, para actuar sobre un objeto inanimado, el espíritu desencarnado combina su fluido periespiritual, como decíamos, con el fluido que escapa del medio. Satura los espacios interatómicos e intermoleculares de la materia y con la fuerza del pensamiento le otorga el movimiento que desea. O sea, combina sus fluidos con el del medium y el objeto que quiere mover. Por eso es cierto, hay espíritus que mueven objetos. Entonces vemos que hay una continuidad entre la mente del espíritu, el objeto que deseamos mover, y los elementos intermediarios de naturaleza fluídica o semimaterial, que es el periespíritu y los fluidos. Vamos a ver ahora tipos de fluidos en función de la evolución espiritual del ser. Los fluidos del mismo se van modificando. Los espíritus más evolucionados poseen fluidos ligeros y sutiles. Esto que hablábamos, no se dedican a mover cosas, a hacer ruido, no están en la materia grosera, en el fluido grosero. Los más atrasados, hablando de que todos somos espíritus atrasados en algún punto, porque nos faltan saber un montón de cosas y experimentar un montón de cosas. No estaríamos aquí, sino. Exactamente, este es un mundo, muy bien tu aporte, Adrián, este es un mundo de expiación y pruebas que ya nos da una idea de por qué estamos acá. Hay una clasificación de los mundos, hay mundos mucho mejores donde no aprendemos sufriendo, donde no existe la muerte, pero bueno, si estamos acá es porque tenemos que aprender a ser de otra manera para merecer estar en esos mundos. Estos espíritus... Sí, por algo y para algo, digamos. Por algo y para algo. Estos espíritus más atrasados tienen fluidos groseros, densos, que incluso en el momento de la desencarnación les impiden ascender espiritualmente a planos más elevados. Claro, y si esto pesa, cuando yo desencarno, sigue pesando y no es esta forma sutil y ligera que me permite volar hacia vibraciones más puras, más sutiles. Este hecho que comentamos recién se da por igual en espíritus encarnados y desencarnados. Vamos a ver algunos ejemplos de fluidos. Por ejemplo, hablamos del pase espírita. Esto es como para darle una forma, a ver cómo se manifiesta.
hablamos de fluidoterapia, que es la combinación de los fluidos espirituales eterizados procedentes de los amigos espirituales de una fuente inagotable, o sea, los seres de luz, que atraviesan un campo permeable, una fuente limitada de fluidos propios del pasista, y se potencia y es conducida hacia el paciente por la voluntad y el sentimiento, y actuará en sus células periespirituales, impregnándolas, y esos fluidos serán absorbidos y actuarán sobre el campo somático. ¿Qué es esto? El médium pasista lo que hace es, a través de sus manos, que en realidad interviene todo su ser, combina sus propios fluidos, los fluidos del mundo superior, y realiza lo que se llama el pase o fluidoterapia. ¿Qué quiere decir? Que emite fluidos con la intención, la voluntad y el sentimiento de sanar a otra persona. Es como que le está dando una medicación espiritual. Nosotros nos duele la cabeza, tomamos una pastilla y con la intención de que se nos vaya el dolor. Bueno, acá, el mundo espiritual superior, el médium pasista y la persona que está necesitando ayuda, con una misma voluntad y sentimiento, en conjunto, hay una emisión del mundo espiritual a través del médium y recepta la persona que está necesitada de ayuda. Esa es una forma de que el fluido llega. Acá podemos ver una imagen que grafica lo que estábamos diciendo recién. Tenemos a las personas necesitadas de ayuda, tenemos a los médium pasistas, los encarnados, y detrás los seres de luz, los seres espirituales, los amigos espirituales, incondicionales, generosos donadores de amor y de energía sanadora, que forman una cadena para que lleguen esos fluidos tan saludables y tan necesarios que nos son en esos momentos difíciles, en esos momentos de enfermedad. Nos podemos remitir, si conocen la película Nuestro Hogar, No Solar, donde en una parte, cuando el médico André Luis llega al mundo espiritual, es asistido por los guías, y acá vemos que de las manos, acá es un espíritu, no es un médium pasista, pero bueno, en el mundo espiritual también se fluidifica, como lo vemos en este ejemplo. Esto no es más que un recurso cuya eficacia, como las demás terapias, dependen de la transformación moral de quien dona y de quien recibe. O sea, el autoencuentro, que va a propiciar a la persona necesitada de los fluidos la superación de traumas y conflictos, el desapego en relación a las pasiones y la libertad mental indispensables a la salud. Vuelvo a este ejemplo, ¿no? De cuánto dependemos de personas, de cosas que se nos hacen indispensables, y que justamente este estado de desequilibrio espiritual que redunda en la enfermedad, porque la enfermedad es un desequilibrio, una desarmonía de nuestro espíritu, lo que hace el fluido es un recurso, pero la eficacia depende de nosotros, de mirarnos para adentro, qué tenemos que modificar, qué nos está diciendo este síntoma, por qué me duele esto y no lo otro, qué no estoy haciendo, qué tengo que modificar. Esas conductas que el cuerpo es nuestra valiosa fuente de información, que a través del dolor nos da una señal de alerta, nos dice que algo no está haciendo bien en nuestras vidas, y nos invita a modificarlo. Bueno,
el fluido, la fluidoterapia, es un recurso que justamente nos acerca a la reforma interior, a superar nuestros traumas, el desapego, las pasiones, procurar la libertad mental, procurar el esclarecimiento espiritual. Nosotros emanamos fluidos. Esta emanación fluídica va a provocar nuestra sintonía justamente con este remedio fluídico que estamos recibiendo, y esta resultará en la salud o en la enfermedad, en la caída o en la ascensión. Entonces, recibiendo nosotros ese síntoma, recibiendo los fluidos sanadores, tenemos esa maravillosa oportunidad de revisarnos, esa maravillosa oportunidad de corregirnos, de ver aquello que no estamos haciendo bien, aquello que está minando nuestras energías, que nos está llevando por un camino poco saludable, que nos está llevando justamente a esta densidad en nosotros mismos, a este peso que no nos permite la ascensión en ningún plano. Podemos también ver la cuestión fluídica en el mensaje espiritual de las moléculas de agua. He sabido la experiencia de este doctor Masaru, que mostró cómo los pensamientos, las emociones, las palabras, la música, una fotografía, un escrito, influyen sobre la estructura molecular geométrica del agua y de nuestro organismo. O sea, es lo que hablábamos, ¿no? Tomo este vaso de agua y agradezco por el agua, agradezco a este elemento, agradezco a la divinidad porque lo tengo, y ya cambió estructuralmente toda la composición del agua, cambiaron sus cristales, se llenaron de una vibración positiva. Si yo esto lo ofrezco, seguramente va a producir bien a quien se lo ofrezca. Acá nos dice Jessica, maravillosa experiencia con el agua, que parece que el agua no le damos importancia, pero sí, qué importante que es esto. Esto es un descubrimiento científico, o sea, más allá de darle crédito a nivel espiritual que sabemos y fluídico, es algo que lo han comprobado los científicos. Sí, porque la composición molecular del agua facilita la transmisión de fluido y puede ser tanto de manera positiva como negativa, ¿eh? El agua es neutra y los fluidos que absorbe pueden ser con esa intención, como hablabas vos, positiva o negativa también, ¿eh? El agua se transforma. Claro, es lo que dice Jessica, que somos Sí. La mayor porcentaje de nosotros es agua. Díganselo a la balanza, ¿viste? Yo se lo digo a la balanza cuando me peso. Soy agua. ¿Cómo es que pesás tanto? Si soy agua, me estás mintiendo. Bueno, Soy pero agua. yo no se lo digo porque ni yo me lo creo. Bueno, ese es otro cantar, Adrián. La cuestión es esa, ¿no? Vuelvo a esto de la vigilancia de nuestra vibración. Acá se ríe Jessica. La vigilancia de nuestros pensamientos, que no lo hacemos. Y bueno, sí, nos cuesta. Qué bueno sería que en todo momento estuviéramos vigilando con qué intenciones hacemos todo, ¿no? Porque con esas intenciones estamos impregnando lo que hacemos, lo que damos, lo que recibimos. Ahí nos vamos, teniendo en cuenta esto, al agua fluidificada. Otro ejemplo de este tema de los fluidos, ¿no? Que es el agua magnetizada por fluidos espirituales y humanos, realizada a través de la oración y la imposición de manos.
¿Recuerdan la figura que vimos de la persona necesitada, el medium pasista y detrás el espíritu amigo ayudando, emitiendo fluidos? Bueno, lo mismo pasa cuando este medium pasista esos fluidos los dirige al agua. Ese vaso de agua queda magnetizado por fluidos espirituales y humanos que obviamente dependen de la intención, los sentimientos. Descartamos que la del mundo espiritual es siempre buena, y bueno, lo deseable es que la del medium pasista también. ¿Qué es la intención? La intención es una vibración, positiva o negativa, poderosa. Si yo tomo un vaso de agua, agradezco y oro porque el bien se deposite en ese líquido, en cada estructura, en cada molécula de agua, ese es un remedio poderoso, porque está impregnado de amor, de buenas intenciones. Entonces eso es lo que cura. Empezamos a curar el alma se armoniza, y después el cuerpo sigue ese camino, porque el cuerpo justamente se desarmoniza porque primero lo está el espíritu. Acá tenemos, bueno, al medium de todos los tiempos, el chico Javier con su mentor, con su guía, que es Emmanuel, que nos dice que el agua puede ser fluidificada de modo general en beneficio de todos. Sin embargo, puede serlo en carácter particular para determinado enfermo, y en este caso es conveniente que el uso de la misma sea personal y exclusivo. Si un medium pasista fluidifica una botella de agua con el nombre específico de una persona para determinada dolencia, eso también se puede hacer. Y la idea es que lo use esta persona, más allá de que el agua se fluidifica de modo general, para que sea bebida por todos. Y este es el fluido, la emisión de fluidos por excelencia, el abrazo amoroso, el abrazo comprensivo, el abrazo a quien sufre. Esta es la mejor medicina que nos podemos dar. Con un abrazo damos más que un abrazo. Damos luz, ese fluido, esa intención que transporta ese fluido en el abrazo, es medicina para el dolor, para los malos momentos, para cualquier circunstancia, como también transporta la alegría del encuentro, la alegría del amor que sentimos por las personas. Nos vamos a la finalidad del espiritismo, que es la base de lo que hablamos hoy. Es hacer mejores a aquellos que lo comprenden. Nuestra intención es comprender. Los espíritus nos ayudan, nos proveen de todas las respuestas que nosotros les querramos hacer. ¿Para qué? Para hacernos mejores. Entonces procuremos tener buenos pensamientos. Los buenos pensamientos generan vibraciones positivas en nosotros. Estas vibraciones se transmiten a quienes nos rodean, pero no solo más allá, no hay límites para esa transmisión. O sea que llegamos a nuestro planeta, llegamos a nuestro universo. Quiere decir que una sola vibración de intención de amor, de paz, de bien, trasciende y llega a todos lados. Y acá terminamos. Muchísimas gracias. Y acá estamos. Una pregunta para aclarar. Fluidificar el agua, no solamente los mediums pasistas lo pueden hacer, sino cada uno de nosotros. Sí, Por supuesto. sí, totalmente.
Con todas las buenas vibraciones, amor. Cuando vos orás y dejás por ahí una botella de agua y vos orás, ahí se hace presente el mundo espiritual para fluidificar esa agua. Sí, totalmente. Sí. Buenísimo. De acuerdo. Exactamente, esa es la idea más que nada. No nos consideremos limitados, nosotros somos espíritus ilimitados. No es que nunca vamos a ascender a mundos superiores, estamos en camino. El amor es la materia que conduce todo el progreso. La confianza en nosotros, sobre todo la confianza en poder dejar atrás nuestras imperfecciones. Nosotros todo lo podemos, no hay límites. Sí. Depende de los límites que nosotros nos ponemos. Entonces somos nosotros los que, si queremos, avanzamos. Sobre todo con la autoobservación, sobre todo con el autoconocimiento, vernos sinceramente, esto que nos dice San Agustín, ¿no? Poder hacer una autoobservación, pero no para darnos palos, sino para ver lo que podemos cambiar. No sé quién quería decir algo. No, simplemente lo que podemos modificar cada uno de nosotros dentro de nosotros, ¿no? Nuestros sentimientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Así que bueno. Esa Hermosa justamente clase, Lidia. Es un tema un poco complicado, pero Sí. agradezcamos que lo sabemos, que los pacientes mensajeros que pasaron como nosotros por todas estas pruebas que estamos pasando nosotros, las superaron con éxito y por eso ahora nos enseñan. Pensemos en eso, ¿no? Seguro. Que tenemos acceso a esta sabiduría, entonces podemos considerarnos agradecidos. Podemos darnos cuenta que no somos esto nada más. Una pregunta aparte de esto, ¿puedo hacer? Todas las que se te ocurran. Analía, ¿cuándo fue, en qué año aproximadamente, cuando empezaron a mostrarse las exposiciones de los espíritus en la casa de las niñas de Estados Unidos? Antes de 1857, pero hay precursores de la doctrina espírita, como Swedenborg, por ejemplo, que ya tenían fenómenos. Swedenborg era un ingeniero naval sueco, que él incluso predijo el incendio de Estocolmo, y es del 1600, por ahí. Los fenómenos de Hydesville serán de 1840, por ahí, más o menos. 1840 y pico, porque el libro de los espíritus apareció en 1857, pero Kardec, antes de tomar contacto, los fenómenos estos ya existían y pasaron de Estados Unidos a Europa. Y en Europa fue donde a Kardec lo invitaron a una reunión. Y cuando él fue a una reunión espírita, bueno, ahí empezó a interiorizarse como buen científico que era. Se empezó a interiorizar porque, lógico, aplicando el razonamiento, él sabía de que una mesa no es inteligente, pero si daba respuestas inteligentes, evidentemente había algo más ahí. Entonces ahí es donde él empieza a investigar y hace hay todo un proyecto del mundo espiritual, porque
a él le preguntaron si él quería hacer esta obra, porque le advirtieron que iba a ser denostado, humillado, que iba a tener muchas dificultades. Y entonces le preguntaron, mira vos qué respeto, ¿no? Porque le preguntaron el mundo espiritual, el amigo de él, Céfiro, claro, el espíritu de Céfiro le preguntó si quería realmente hacerse cargo de eso, y él dijo que sí, y por eso, como él era conocido en el ambiente científico, y esto era algo totalmente nuevo, diferente a lo que él hacía, que él era profesor, entonces por eso adoptó el nombre de Allan Kardec, que en realidad es el nombre que él tenía en una encarnación anterior cuando había sido sacerdote druida. Él fue sacerdote druida y se llamaba Allan Kardec. Céfiro, el espíritu de Céfiro, era su compañero. Pero en ese mundo espiritual tan respetuoso, le preguntó si él quería hacer esa obra. Si no quería, estaba todo bien. Porque además le dijeron que los designios de Dios no van a reposar solamente en una cabeza. Si él no quería, iba a haber otro. Es así, siempre hay alternativa. Y bueno, como él dijo que sí, él en 10 años hizo su codificación. Y después se murió. Porque él fallece en 1869. Y tuvo esos 10 años para hacer la codificación, y en el medio tuvo un montón también de problemas, porque él tenía como un instituto de enseñanza, se incendió, tuvo bastantes dificultades también económicas, ¿no? Lo que pasa que tenía la mujer, Amelia Baudet, que también era profesora, que lo apoyaba y lo ayudó un montón, además de buenos amigos que también lo ayudaron, pero se le complicó. No o sea, uno habla de él, pero tenía una vida, tenía que trabajar, tenía que sostenerse, y tuvo sus pruebas también. Sus cosas, pero él siguió igual con esa tarea titánica, porque la verdad la tarea era tremenda. Él mandaba las preguntas a un montón de centros que nadie se conocía entre sí, porque estaban todos en ciudades y lugares diferentes. Él recepcionaba todas las respuestas y empezaba a hacer la clasificación y empezaba a ordenar. Entonces, eso es una tarea enorme, enorme, porque tenía que realmente tener mucha conciencia de lo que estaba haciendo y escribiendo. Por eso, en la revista espírita, como la que leímos el sábado pasado en La Sociedad, ahí hay muchos artículos y muchas cosas que él no puso en los libros, porque no lo tenía corroborado fehacientemente. Esos quedan, por ejemplo, hay unos artículos muy interesantes de cómo serían las casas en el mundo espiritual, con estas creaciones del fluido cósmico universal. Y él eso, por ejemplo, en el libro de la revista espírita, creo que está de 1858, por ahí, que es otro que está traducido, está, por ejemplo, la casa de Mozart, que un medium
la dibujó, cómo sería esa casa, cómo, según él, según este medium. Entonces, como Kardec eso no lo pudo corroborar, no está en los libros de él, está en la revista Espírita como un artículo más de un medium. Y están los dibujos de este espíritu. Está muy interesante, tiene muchos fenómenos también de gente que le escribe con materializaciones, con golpes, que escuchaban golpes, o sea, tienen mucho movimiento, ¿no? De todos los fenómenos que se producían en ese momento, que había mucha producción de fenómenos, como para llamar la atención también. Claro, ahora estamos en otro nivel. A Jessica, ¿querías preguntar algo? Ah, perdón. ¿Tenés Sí, la mano levantada? Perdón, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Es un tema aparte de lo que está contestando, pero quería preguntar Sí. sobre la práctica que hicimos el sábado, si hay posibilidad. Me acuerdo que dijeron que repasemos lo que vimos en la práctica y si surgiera algo para preguntar. Sí, y por yo quería supuesto. preguntar una experiencia que me pasó, que la recordé después, que si hay posibilidad de que una de las personas que estaba en la reunión, yo la estuviera viendo en la meditación conmigo, interactuando, pero como de otra forma, como saber que es esa persona, pero por ejemplo, como en otro estado de, no sé si de salud, porque estaba en el mismo estado de salud, ¿no? Pero distinta imagen, ¿no? Como con otra luz, con otro distinto el pelo, por ahí distinta la ropa, pero que interactuaba como conmigo como guía por momentos. Es posible que alguno de los que estaba ahí estuviera como en otro plano conmigo, por ejemplo, en la meditación, que yo lo viera igual, que sé que es esa persona, pero que estaba distinto, como físicamente distinto. No sé cómo explicarlo. Como rejuvenecido, como, no sé, con otra luz, con otra ropa, el pelo un poco más. Pero ¿Lo pudiste identificar? Empecemos por ahí. ¿Sabés quién era? Bueno, no lo menciones. No voy a decir. Después sí, lo hablamos en el ámbito de los que estuvimos. Sí. Bueno, en ese estado de meditación hay una especie de desprendimiento, por darle una... Vos corregime, Ani, si no es así. Es como un aflojamiento de los lazos, si bien están esos lazos, pero es como que el espíritu se desprende, medio que vuela en el estado de meditación y más el de sueño. Pudo haber alguna persona que por ahí en algún momento entró en sueño, porque nos ha pasado. Entonces, en el estado de sueño todos estamos desprendidos, unidos por un cordón, y nuestro espíritu va a otras zonas, a otros mundos. El cuerpo descansa en el sueño y el espíritu va, visita, el espíritu no necesita dormir, el cuerpo sí. Todo depende del grado de evolución del espíritu. Ese, en realidad, justamente, ¿ven por qué es importante el periespíritu? Porque en realidad queda unido ese espíritu a ese cuerpo a través del periespíritu. Entonces, quizás lo que vos percibiste, Jessica, es como te dice ella, ese desprendimiento, que no es desprendimiento, es un estado de distanciamiento de lo material, digamos, ¿no? Entonces, que vos pudiste percibir ese periespíritu de esa persona. Vos lo que percibiste es el periespíritu de esa persona.
En realidad, cuando los videntes dicen que ven a tal persona, a tal ser, lo que están viendo es el periespíritu de ese ser. Esto es lo que se ve. Sí, sí. Bien. Es O sea, perfectamente posible. Claro, sí que es posible, totalmente. Además, a veces, bueno, que no es exactamente lo mismo, pero hay fenómenos de bicorporeidad, por ejemplo. Claro, de estar en un lado y en otro. Mirá, San Antonio de Padua, y eso lo tiene registrado la iglesia, San Antonio de Padua estaban juzgando al padre en un pueblo de Italia, y él se presentó en el juicio para defender al padre, pero no se presentó de manera material con su cuerpo, sino con su cuerpo periespiritual, que era una materialización. Él en realidad, eso se produce muchas veces cuando la persona está durmiendo, entonces hay, como dijo Lidia, esa salida del espíritu que puede moverse de otra manera, porque no tiene el peso del cuerpo, ¿no? Se mueve con la velocidad del pensamiento. Sí. O sea, es posible, lo que entiendo es que es posible, yo lo que no sé, no lo puedo saber porque yo estaba con los ojos cerrados, es si esa persona efectivamente estaría durmiendo y estaría paseando por mi meditación, pero sí sé que la vi, ¿no? Y sé que la vi con una forma, o como con una representación diferente, pero sé quién era, ¿no? Lo que no sé es si esta persona estaba durmiendo, ¿no? Esta yo no lo persona, creo, pero... perdona, ¿pero esta persona estaba en la reunión? Sí. Ah, claro. Bueno, pero estaba también en ese estado de meditación. Sí. Porque además, cuando uno está en ese estado de meditación, las ondas cerebrales se modifican. Nosotros ahora estamos con las ondas beta, que son ondas de la vigilia, porque estamos hablando, cuando vos entrás en estado de meditación, ya entrás a utilizar las ondas alfa, delta y las más profundas, que son las teta. O sea que es posible que en esa otra onda cerebral estemos en distintos planos. Exacto. Lo que me parece raro es que es una persona que yo conocí en ese momento, por lo cual no es que hay una afinidad que yo traigo en el pensamiento de alguien que conozco y que la vi en la meditación. Bueno, o sea, me pasó ahí con una persona que no conozco, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. No la conoces de esta vida. No sabemos. No, y además eso te da por ahí la comprobación del hecho también, porque no es una persona en la que vos estabas pensando que es conocida tuya o que estabas preocupada por algo. No. Bueno, justamente es una comprobación también para vos. Claro, sí. ¿Es algo que se puede hacer tipo despierto o consciente? Porque en mi caso me ha pasado que si me concentro en una forma muy específica, pero estando consciente de lo que me rodea, una meditación, puedo tipo visualizar a la otra persona y he tenido algunas veces respuesta. A ver, puntualmente las 2 veces que me ha pasado, que ha sido con personas cercanas, con familiares, donde realmente me enfoco en visualizar a esa persona, y me pasó con un amigo una vez y luego me mandó un mensaje tipo asustado de, che, escuché tu voz en la casa que me llamabas. Claro, pero acá hay una diferencia ahí, Ramón. Vos te concentraste para hacerlo. Ok. Entonces el fenómeno ahí puede ser telepatía. Ok. En cambio, Jessica
ella estaba haciendo su meditación, eso es lo que entendí, ¿no? Que estaba haciendo su meditación y tomó contacto con esta persona, ¿no? ¿No, Jessica? Así era. Sí, además no fue algo como un lapsus de que vi a esa persona y de repente dejé de verla, sino que en varios momentos de la meditación apareció siempre la misma persona, que a quien yo no conozco, ¿no? Simplemente la vi esa vez. Claro, por eso. Como una guía, eso es lo que sentí, como una guía, como un acompañamiento, eso es lo que yo sentí. Vos, Ramón, lo que pasa que te concentraste en hacerlo y transmitiste, y tu amigo lo recepcionó. Eso es otro fenómeno. Es un fenómeno de telepatía. ¿Sí? Esa es la diferencia, digamos. ¿Sos completo, Ramón, eh? No. No es eso que pueda manipularse. Esa mente. Tendrás una glándula pineal tan abierta, tan abierta. Tiene una glándula pineal que está full. No, seguramente. Claro. Por eso es que se me dificulta tanto desplazarme al momento de la mediunidad. Es como que es muy difícil, de verdad, me cuesta. Correr todo eso es algo que me pesa, no sé cómo explicarlo, pero me gustaría que fuese más fácil. Bueno, es transitar, es tu aprendizaje. Sí. Y estás acompañado. Diana, ¿qué te pareció todo esto? ¿Te interesó? ¿Tenés alguna duda? Porque estás calladita. Sí, no, yo escucho, estoy tratando de transitar todo esto, ¿no? Lo que es vivir con el espíritu, o sea, vivir toda esta experiencia espiritual, ¿no? Con vivir con la mente sana, el espíritu sano, y bueno, estoy ahí, estoy transitando eso, escuchaba las experiencias, y no sé si tiene relación con todo esto, pero a mí me pasa, por ejemplo, que particularmente en un lugar, en mi casa, siempre que estoy en la mesada donde está la bacha, estoy haciendo algo, siempre siento a alguien, o sea, es como que visualizo, esté haciendo lo que esté haciendo, como que siento y visualizo, yo quiero pensar alguien que está parado al lado mío, atrás, acá del lado izquierdo, siempre, no alcanzo a distinguir. De hecho, a veces digo, mirá, si estás ahí porque me querés dar algún mensaje, todavía no estoy, o sea, no tengo mi mente o mi espíritu tan desarrollado como para entender lo que me querés decir. Entonces, por eso yo escuchaba y digo, no sabía si comentarlo o no comentarlo, pero me pasa eso, por eso también es que estoy en todo esto, y hace mucho tiempo también me pasaba cuando vivía, cuando era más chica, hace 20 años atrás, me pasaba que en mi casa había alquilado un lugar donde yo siempre que miraba veía la silueta de como si fuera un niño. Estaba ahí en un rincón solo, siempre. Claro. Siempre. Por ahí puede ser tu guía espiritual, que te está acompañando, así como yo de un tiempo a esta parte, como le dije a Analía, tengo a mi guía espiritual acá, porque sinceramente lo siento y lo escucho, y bueno, por ahí de que no es nadie que te quiere hacer nada malo, sí, por eso ni nada mucho por el estilo. Claro, no, de hecho no me da miedo, pero por ejemplo me cuesta mucho, cuando medito me cuesta mucho visualizar, no visualizo, pero siento. Claro, ¿no? bueno, generalmente veo claro,
pero no importa que no visualices. Vos igual, o sea, tu canal por ahí es otro, no es el de la visualización, sino el de sentir. Claro, puede ser. Sí, está bien. Siento Claro. mucho. Y eso Muchos como tipos que de mediums. Por ahí, Claro. ¿viste? era Tu como que canal, me sentía por como ahí medio es frustrada, diferente. porque en las meditaciones todo el mundo, o sea, en las meditaciones guiadas todo el mundo visualiza, ve todo, y yo, wow, yo no veo nada, no sé, no sirve, quizás no, Todo No, sirve. todavía no es mi No, tiempo no es que para no estar en todo sirva. esto. Perdón. Diana, Sí. mira, consólate. Toda mi familia de parte de mi papá eran grandes médiums. Yo no soy una gran medium, no soy medium así como de pronto son mis compañeros, ¿sí? Y que al único que puedo realmente sentir, que me acompaña, que me aconseja, que me dice las cosas, es a mi guía espiritual. Y creo que fueron estas últimas 2 meditaciones que de pronto lo llegué a ver, pero si me decís describirme su cara, no te la puedo describir en absoluto. Simplemente veo su figura, veo su sonrisa, veo su buena onda hacia mí, ¿sí? Pero nada más. Y de pronto siento que él me viene a fluidificar, que hoy lo vimos en esta hermosa charla que dio Lidia. Y yo lo siento, y siento que hasta mi última célula se relaja, pero creo que fueron en estas 2 últimas meditaciones de que hicimos. ¿Y sabés cuántos años hace que yo estoy recorriendo este camino? Hace un montonazo de años. Así que Diana, relájate, ¿sí? Porque realmente por ahí es tu guía espiritual que no te quiere decir nada, y si te lo dice, de a poco te vas a ir dando cuenta que es él. Está bueno, gracias. No, Llegan de las maneras que nosotros lo podemos recibir. Claro. Y no hay un libreto, no hay un manual. Hay algunas tipificaciones que conocemos, pero lo importante es sentir esa presencia. Eso. Yo, por ejemplo, lo que te recomendaría sería cuando hagamos las sesiones o cuando vos podás, ya que decís que lo sentís, date la oportunidad de sentirlo y de experimentar de abrir ese canal, porque es algo que se va ejercitando. Y en efecto existe una forma de comunicación, solamente que es algo que hay que explorar a tu tiempo, a tu ritmo y con calma y con seguridad de lo que... No, sí, obvio. Sí. Gracias. Bueno, sobre todo en ámbitos protegidos. Nosotros no hacemos esto en cualquier parte, se hacen en lugares protegidos, creando determinada atmósfera, porque los guías nos protegen, entonces podemos dedicarnos a estas experiencias. Hacerlos, claro. Claro, sí. Bueno, es algo delicado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos cerrando. La verdad es que les agradezco porque aprendo un montón con todos. Todos aprendemos. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Es un aprendizaje en equipo. Exactamente, porque todos somos sabios, porque somos espíritus. Sí. Y cada paso más vamos desplegando nosotros y ayudando a los demás. Así es. Bueno, entonces gracias. Que tengan un hermoso fin de
Gracias, Igualmente. igualmente. Grande. Nos vemos. Y nos Nos estamos vemos. viendo Beso, hasta la beso. próxima. Sábado que Chao. viene Buenas tardes, nos no vemos. tenemos nada. Después No. vemos en el chat, pero organizamos. ¿Mm? Ok. Perfecto. Bueno, si no en la Beso a todos. página, síganos Hasta en la luego. página que seguimos. Chao. Sí, sí. Buen fin de semana. Gracias por Buen fin de todo. semana para Gracias todos. igualmente. Chao, chao. Chao.